Arrancamos con la clase de procesos. Segundo tema de la materia. Bien. Hablamos un poco de una brevísima historia de sistemas operativos. Al principio los sistemas operativos eran monoprogramados, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Lo primero que todos pensamos es, obviamente, este chiste que espero nunca, 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 nunca quede viejo. Eh, pero en realidad refería a la idea de que en una computadora donde había un sistema operativo corriendo y yo quería correr un programa, yo qué sé, la calculadora. eh, Podía correr los programas de a uno a la vez. ¿Sí? Esa es la definición de un sistema monoprogramado. ¿Está bien? Eh, yo quería ejecutar la calculadora, ejecuto un programa que es la calculadora, mientras estoy usando la calculadora no puedo ejecutar otro programa, y recién cuando ese programa termina, eh, puedo volver a ejecutar uno nuevo. ¿Está bien? Nada, bien sencillo. Esa es la definición de un sistema monoprogramado. Y en este caso el sistema operativo tenía igual cierto sentido porque ya actuaba como una gran interfaz entre los recursos del sistema y eh, eh, el programa que estaba en ejecución. ¿Está bien? Permitía ya generar algunas abstracciones de más alto nivel para que el programa ya no tenga que estar pensando en eh, registro del procesador, mover un dato de acá para allá, en interrupciones. Todo eso ya lo resolvía el sistema operativo y el programa ya podía pensar en términos de más alto nivel, ¿no? Declaro una variable, recorro un array de posiciones, les asigno un valor, llamo al sistema operativo para que me cree un archivo, ¿no? Esos beneficios eran los que ya eran permitidos con la existencia de un sistema operativo, ya en sistemas monoprogramados. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un poco la idea de que el sistema operativo proveía esa funcionalidad de interfaz y también ya un poco como un agente de seguridad, ¿no? Porque por lo menos permitía controlar cómo se usaban los recursos. O sea, el hecho de pararse en el medio permite que el uso que se hace de los recursos de hardware esté controlado y no pueda ser abusado, no pueda generar alguna distorsión o alguna rotura en el hardware, que parece que no, pero podría pasar, ¿no? Allá hace 1000 años atrás, cuando los monitores eran de tubo, esos monitores grandes que ahora vemos en las películas viejas, que algunos de nosotros seguro hemos llegado a usar. Si vos mandabas a imprimir el monitor unas instrucciones eh, sin respetar ciertas normas, podías terminar quemando el monitor, por ejemplo, ¿no? Porque la frecuencia de bla, 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 bueno, no sé. Eh, pero bueno, es un ejemplo viejo que todavía me acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? O sea, la gente dijo, che, todo bien, está buenísimo esto, pero me gustaría hacer más. ¿Por qué? Nada, infinidad de razones, pero vamos a inventarnos la idea de que queríamos sacarle mayor provecho a una computadora, eh, porque el ser humano es ambicioso y siempre quiere más, y estaba un poco esta idea de que cuando un programa está ejecutando, ¿no? Eh, la computadora ofrece un montón de recursos, ¿no? La CPU, ¿no? Cuando está ejecutando instrucciones, la memoria, donde están guardadas instrucciones y más información. Pero también hay algunos recursos que a veces cuando son usados, no son usados en contrapartida, o sea, digamos, de manera exclusiva con otros. O sea, lo que quiero decir es, estoy hablando de los dispositivos de entrada-salida. O sea, por ejemplo, cuando un proceso tenía que escribir en un dispositivo, no está usando la CPU, ¿sí? Está enviando una orden de escritura en un dispositivo de entrada-salida, ¿no? Entonces, esos son excluyentes, esa es la palabra que no me salía. Entonces, empezó a ser evidente que mientras un programa usaba un disco para poder escribir, no estaba usando la CPU, y cuando usaba la CPU no estaba usando la placa de red, ¿no? Y tal vez no estaba usando ni la CPU, ni la placa de red, ni el dispositivo, porque el programa quería esperar cierto tiempo, que pasara el tiempo, ¿no? Entonces, esa idea dejó en evidencia de que, bueno, que mientras algunos recursos están siendo usados, otros no. O sea que el programa no usa, y eso es así siempre hasta el día de hoy,
todos los recursos de una computadora al mismo tiempo. Usa algunos y después usa otros y después usa otros, ¿no? Entonces, naturalmente, esta idea llevó a decir, bueno, ¿y qué tal si entonces iniciamos varios programas en la computadora y si administramos cuidadosamente los recursos y más o menos cuando un programa usa la CPU, el otro no la está usando porque está usando el disco y viceversa, vamos a poder lograr una eficiencia mayor eh, sin que los programas estén peleando mucho entre sí, ¿no? Eh, bueno, esa es la idea, la premisa que está un poco por detrás de tener un sistema multiprogramado, ¿no? Que es un sistema en el cual tengo varios programas ejecutando al mismo tiempo o en el mismo intervalo de tiempo o activos. Ahora con el tiempo vamos a definirlo un poco más. eh, en la computadora, ¿sí? La idea es que por lo menos podemos decir con certeza de que hay, en el caso tres programas que están iniciados, que están activos en la computadora. No sé bien qué están haciendo, pero están iniciados, ¿sí? Ya no es un sistema monoprogramado, ¿sí? Puedo tener varios programas iniciados al mismo tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea esencial. Eh, Tengo nota que estoy ignorando. Un ejemplo de un sistema monoprogramado de allá de hace mil años, DOS. Uf, boludo, qué recuerdos. ¿Alguien conoció DOS? ¿Me haría el favor de levantar la mano y hacerme sentir no tan viejo, digamos? Esto. ¿Cuántas personas levantaron la mano? A ver. Recuerdo que lo tenía en las computadoras del colegio. Ah, mirá. Bien, sí, sí. 5 personas levantaron la mano. Muy bien. Un punto para esas 5 personas. Felicitaciones. En la primera tenía juegos en DOS. Bien. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué juegos tenías? El Doom, seguramente, sí, la verdad. ¿Eh? Ahora lo remasterizaron. Bueno. Ese sistema, el DOS, es un sistema monoprogramado. Como para que tengan una referencia no tan antigua eh, de, de un sistema monoprogramado, pero obviamente todos los sistemas con los que operamos diariamente hoy en día son multiprogramados, ¿sí? Windows, Linux, Mac, Android, iOS, etcétera. Bueno, bien, ejecutan más de un programa a la vez. Esas comillas son importantes, ¿sí? Porque nosotros vamos a después profundizar sobre el concepto de concurrencia y el concepto de paralelismo. Así que por ahora lo dejamos así, vagamente definido, a la vez. ¿Mm? Vamos a poner un poco la lupa con respecto a esta idea que yo recién dije por arriba hace un ratito. ¿Cómo es que los programas, mientras no están usando todos los recursos al mismo tiempo, y entonces yo puedo sacar provecho de eso? ¿Y cómo lo veo manifestado eso? Bueno, de la siguiente manera. Este gráfico está asquerosamente robado de nuestro amigo el Stalin, que provee muy buenos gráficos. Y dice lo siguiente. Tenemos acá un intervalo de tiempo, ¿sí? El programa A está ejecutando, ¿sí? En esencia, vamos allá conocer esta idea de que un programa cuando puede estar ejecutando o no estar ejecutando. Un programa activo, ¿no? ¿Y qué significaría eso? Bueno, un programa, si está ejecutando, sus instrucciones, las que pertenecen al programa, están pasando por la CPU, ¿no? Y entonces está ejecutando una y otra, ¿no? Está ejecutando instrucciones del procesador de ese que pertenecen a ese programa, ¿no? Si eso pasa, entonces el programa está ejecutando, está running, ¿sí? Si después en algún momento el programa decide dejar de ejecutar, que eso es algo que vamos a ver que va a pasar, porque desea realizar una operación con la placa de red y enviar un mensaje por un socket a la computadora o proceso que está en otra computadora, entonces tiene que mandarle un comando a la placa de red y decide esperar a que ese comando sea enviado, ¿no? Desde el momento que el programa se pone a hacer eso,
dejó de usar la CPU. ¿Sí? Ya no está ejecutando instrucciones, o sea, ejecuta una última instrucción que es enviar una orden de escritura en la placa de red con esta información, bla, 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 y después la placa de red empieza a operar. La placa de red es como una pequeña computadora en sí misma, como lo es el disco, como lo es una placa de video hoy en día incluso. Eh, Está bien, entonces desde el momento en que se está hablando con la placa de red, el programa no está ejecutando. Probablemente esté esperando a que la placa de red realice la operación solicitada y la responda diciendo que la hizo bien. ¿Sí? Entonces, esos estadios de ahora estoy ejecutando en la CPU, ejecutar para nosotros significa usar la CPU. ¿Sí? Y en este momento no estoy usando la CPU porque estoy, por ejemplo, hablando con un dispositivo de entrada-salida o esperando por un dispositivo de entrada-salida, va a ser algo muy común. Entonces acá estamos viendo ese mismo ejemplo. ¿Está bien? Tenemos el programa A, ejecuta instrucciones como un campeón en la CPU y de golpe, ¡pum! Eh, Manda un mensaje por un socket, por la placa de red. Podemos también imaginarnos que se pone a esperar una respuesta. Entonces espera una respuesta, un mensaje que también va a venir por la placa de red. Entonces está esperando. En este intervalo de tiempo, hasta que espera, ¿sí? Eh, si yo tengo un sistema monoprogramado, nada, la CPU está sin ser usada, ¿sí? No hay instrucciones que estén siendo ejecutadas de parte del programa, porque el programa está esperando que alguien le mande un mensaje y ese es un evento que va a ocurrir en la placa de red, entonces es un dispositivo de entrada-salida, ¿no? Podemos decir que está usando el dispositivo de entrada-salida. Recién cuando ese mensaje llegue y el programa al recibirlo decida procesarlo y para procesarlo ejecuta instrucciones, ¿no? Que recibe el mensaje, lo deserializan y hace cosas, ahí el programa empieza a ejecutar. ¿Estamos bien? Y tal vez en un momento cuando termine de ejecutar dice, bueno, ahora decido imprimir un mensaje en el log para indicar, para registro propio, que recibí un mensaje. Y claro, para poder imprimir en un log implica imprimir en un archivo de texto. Y un archivo de texto está almacenado en un dispositivo de entrada-salida también, un disco. Entonces, de vuelta, realizamos un comando contra un dispositivo que no es la CPU y espero a que ese comando esté listo. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, estamos acá. ¿Estamos bien hasta acá con este ejemplo? ¿Se entendió? Es importante que esto quede claro. ¿Sí? A ver, no se mueve mucho, pero bueno, los veo sonriendo, así que voy a asumir que sí. Bien, gracias, Imanol. Eh, bueno, con esto entendido, el ejemplo que estamos viendo esto, que es algo común en los programas, se ve así en un sistema monoprogramado. No hay otro programa ejecutando, lo único que está es el programa A. ¿Sí? Y fíjense las duraciones propuestas como ejemplos que no son reales, pero sí son representativos. ¿Sí? La propuesta es, al programa le tomó un segundo de ejecución de la CPU, esto que vemos acá, y después 4 segundos el intervalo de entrada-salida, el intervalo en el cual no estuvo usando la CPU. Después volvió a ejecutar la CPU por un segundo y después 4 segundos más para esperar esto. En total, imagínense que el programa termina acá. A este programa hacer lo que tenía que hacer le llevó un total de 10 segundos. ¿Estamos bien? Bueno, vamos ahora a ver un ejemplo multiprogramado. ¿No? Bueno, era acá vimos de vuelta el monoprogramado. No, está bien, claro. Imagínense ahora que yo digo, bueno, quiero ejecutar el programa A y también quiero ejecutar el programa B, y los dos hacen más o menos lo mismo, ¿no? Si mi sistema operativo es monoprogramado, no voy a poder ejecutarlos al mismo tiempo. Entonces lo que voy a tener que hacer es esto, ¿no? Si quiero ejecutar los dos programas, pero mi sistema es monoprogramado, los ejecuto en serie. Primero el programa A y después el programa B. Por lo tanto, la duración de la ejecución de los dos programas, que supongamos que para mí representaba algo, que los dos tengan que terminar, llevó un total de 20 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ahora el ejemplo del sistema multiprogramado. Un sistema multiprogramado es un sistema en el cual los dos programas se inician, ¿sí? En mi sistema. Pero claro, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa con los recursos de la computadora, no? Yo les complemento el ejemplo con algo que por ahí no está dicho acá, pero ustedes
tomen nota porque por ahí si no después no lo van a entender. En esta computadora tenemos un sistema multiprogramado ahora, pero hay una sola CPU, un solo procesador, uno solo, eh, varios dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Cada programa está usando un dispositivo distinto de entrada-salida, pero la misma CPU, porque es una sola en la computadora, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo los dos programas iniciados, si los dos quieren empezar ejecutando instrucciones, no van a poder. La CPU es una sola y acá vamos a dar una máxima muy, 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 muy importante, ¿no? Eh, por favor, anótenla en algún lugar. Un papel, tatúensela si pueden, ¿sí? ¿Qué otra cosa podrían hacer, no? Anótensela en los votos cuando vayan a casarse para decir, si se casan mañana, bueno, esto lo voy a decir, así me lo acuerdo para el parcial y bueno, también para ahí arruina un poco mi casamiento, pero bueno, me lo acuerdo para el parcial. Eh, la CPU puede ejecutar una sola cosa a la vez. Puede ejecutar un programa a la vez. ¿Está bien? No puede ejecutar dos, tres, uno. Entonces, si yo tengo dos programas, o está ejecutando el programa A o el B, pero no los dos. ¿Está bien? Si queremos tener verdadero paralelismo, en realidad tendríamos que tener dos CPUs en mi computadora, que eso es perfectamente posible, ¿eh? O cuatro, o ocho. Y como en cada CPU puede haber un programa y no más que uno, si tengo dos CPUs, entonces puedo tener dos programas ejecutando en paralelo, realmente al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces damos un paso atrás, ¿no? Sabemos entonces esta máxima superpoderosa que la CPU solo puede ejecutar una sola cosa a la vez, una sola instrucción a la vez y por lo tanto de un solo programa a la vez. Entonces, alguien de los dos tiene que empezar a ejecutar, no pueden los dos. Si tengo una sola CPU, entonces supongamos que empieza el programa A, ¿sí? Ejecuta. Acá no hicimos la suma, ¿no? Nos faltó el desglose, Fede, pero bueno, esto llevaba un segundo, ¿no? De tiempo. Igual están marcados acá los instantes, ¿sí? Mientras el programa A está usando la CPU, el programa B no le queda otra que esperar. Pero cuando el programa A termina de usar la CPU y se pone a usar un dispositivo de entrada-salida, no está usando la CPU. En este intervalo de tiempo ya el programa B puede usar la CPU. Y acá ya estamos ganando, ¿sí? Mientras el programa A usa un recurso, la placa de red, el programa B usa otro, la CPU. ¿Se ve? Acá sí tenemos paralelismo entre distintos recursos, digamos, ¿no? Después el programa B decide esperar porque supongamos que quiere esperar por el disco. Y acá de vuelta pasa lo mismo, ¿no? Acuérdense, en el ejemplo que tenemos, la CPU es una sola, pero los dispositivos de entrada-salida que usa cada programa son distintos. ¿Está bien? Por eso es que estos waits pueden ocurrir en paralelo. ¿Sí? Bien. De vuelta pasa lo mismo, entonces el programa usa la CPU durante un rato, la puede usar porque nadie la está usando, y cuando termina, este la puede usar. ¿Sí? Se alternaron. ¿Mm? Entonces, ¿qué logramos? Que en un intervalo de 11 segundos, poder ejecutar los programas A y B. ¿No? Mientras que si mi sistema hubiera sido monoprogramado, no es que no podía lograr la ejecución de los programas A y B, pero me hubiera tomado más tiempo, 20 segundos. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos viendo. ¿Ninguna duda? ¿Nada? ¿De nada? Igual esto, noto que arquitectura lo tocamos, así Sí. que viene masticado ya. Bien, bien. Me gusta. Eh, ¿Cuántos, si yo preguntara cuántos consideran que tuvieron una... Uy, esto va a quedar grabado. No, no lo voy a hacer. Sigamos. Eh, Después cuando corto hago la pregunta políticamente incorrecta. En esto se basa la idea de por qué hacemos multiprogramación. ¿Está bien? Eh, si los dos programas usaran exclusivamente la CPU,
y hubiera una sola CPU en la computadora, no tendría sentido todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Eh, Así que aún con una sola CPU ya tenía sentido la multiprogramación y así se empezó a implementar en los años 80, 90. Hoy en día las computadoras tienen 2, 4, 6, encima tienen núcleos que juegan un rol ahí medio raro. eh, pero los principios se aplican, porque igual la cantidad de CPU siempre es mucho menor que la cantidad de programas en ejecución. Una computadora tiene, yo qué sé, mi computadora por ahí tiene 2, 4 CPUs con algunos cores, por ahí a ustedes parecido. Una computadora que corre aplicaciones complejas en un servidor, por ahí tiene 16 CPUs, 32 CPUs. Eh, pero ese proceso, ese sistema va a tener miles de programas ejecutando. Entonces la diferencia sigue siendo muy grande. Es casi como si hubiera uno. eh, entonces esta regla se aplica, ¿no? Porque los programas no usan todo el tiempo la CPU. ¿Sí? Lo necesito el celular ¿para meter? ¿Promesa, promesa? Perfecto. Estoy haciendo un trato con el diablo, pero bueno. No te quedes tan lejos, ¿puede ser? Ok, entonces bájale mucho el volumen, ¿puede ser? Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Bueno. Creo que pasó por atrás y la vieron, ¿no? Así que bueno, ella es Elena. Bien. Si yo tengo un sistema multiprogramado, a esto habilita la idea de tener múltiples usuarios usando la computadora al mismo tiempo. Algo que en un sistema monoprogramado era medio un imposible, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque si yo tengo muchos usuarios, la idea es que cada usuario pueda ejecutar un programa distinto, ¿no? Y efectivamente, eso solo se va a poder lograr con un sistema multiprogramado. ¿Está bien? Un segundo. Bueno. eh, Bien, entonces cada usuario corre sus programas, ¿no? Y acá empiezan a haber cuestiones de seguridad que son importantes establecer, ¿no? Los sistemas multiprogramados agregan ya más complejidad en términos de seguridad porque definitivamente voy a querer establecer ciertas barreras entre lo que pasa en el usuario 1 y lo que pasa en el usuario 2 para que no se puedan afectar, a menos que sea un deseo de ambos. ¿Sí? Así que bueno. Miren este ejemplo, ¿no? El usuario 1, 2 y 3, cada uno ejecuta un programa y acá vemos un ejemplo un poquito más real, ¿no? Eh, con ejemplos pulentas de aplicaciones posta a posta. En general, cuando yo arranco una computadora y empiezo a interactuar, nunca estoy hablando como usuario directamente con el sistema operativo. Eh, Nadie nunca, desde que empezó a hacer una computadora, empieza a hacer llamadas al sistema, que sería la verdadera manera de hablar con el sistema operativo. En general, lo que los sistemas operativos ofrecen como un agregado por fuera del kernel, por fuera del núcleo, que ya viene preinstalado, pero que después se pueden modificar o a veces agregar más, son programas que hacen de interfaces en el sentido de interpretar los comandos del usuario, ¿no? Para poder simplificarle la operatoria al usuario y hablar con el sistema operativo, ¿no? Esos programas que ya vienen preinstalados y que se pueden agregar y cambiar, existen de dos categorías. Aquellos que son de comandos, ¿sí? Que se identifican con las siglas CLI, Command Line Interface, no confundir con la instrucción, nada que ver. Y aquellos que se identifican con las siglas GUI, que significa Graphical User Interface. ¿Sí? Entonces, una interfaz de comandos es una interfaz como la que vimos en la clase pasada, donde yo tiro comandos ahí y escribo Enter y veo el resultado. Interfaz con la que van a tener que interactuar bastante en el trabajo práctico. Y una interfaz gráfica, bueno, es aquella que tiene ventanas, botones o que puedes tocar con una pantalla touch, ¿no? E interactuar de una manera un poquito más fácil, digamos, y amena, ¿no? Ambas son
interfaces. Y lo que es importante que entiendan es que no son parte del sistema operativo, son programas que están corriendo y que están un poco haciendo de una nueva interfaz entre el usuario y el sistema operativo, y tal vez entre las aplicaciones y el sistema operativo. O sea que hay una nueva interfaz acá en el medio que interpreta los comandos. ¿Sí? Eh, pero estos que están viendo acá son programas en ejecución. ¿Sí? No tienen privilegios especiales. Son programas en ejecución que corren en modo usuario, y que si que tienen que hacer algo especial, tienen que en realidad pedirse al sistema operativo. ¿Ok? Esto es un poco más parecido a lo que pasa en la vida real, ¿no? Siendo Bash el nombre de un intérprete de comandos específico y muy conocido en el mundo de Linux, ZSH también, otro muy conocido en el mundo de Linux y un poco más allá también, y Genome, un ejemplo muy conocido de interfaces gráficas del mundo de Linux. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa en sistemas como Windows o Mac? Bueno, en general en esos sistemas las interfaces de comandos ya vienen preinstaladas y no se pueden cambiar, como mucho configurar un poco, ¿no? Tanto Windows como Linux tienen hoy en día interfaces de comandos y interfaces gráficas. Uno las conoce siempre primero por la interfaz gráfica, ¿no? Pero tanto en Mac como en Windows uno puede abrir una consola de comandos. En Windows hoy en día se llama PowerShell, creo, el nombre del intérprete. Antes se le llamaba símbolo del sistema, bla, bla, bla. Pero ofrecen esos dos. No sé si se le puede instalar. Por ahí uno puede, si busca instalar alguno distinto, pero no es tan común, ¿no? Eh, bueno, para Linux hay una manejador de terminales que no es un intérprete de comandos, sino que en realidad es algo más arriba, que se llama Terminator. Si ustedes están laburando en Linux, se lo recomiendo. Terminator, Terminal Linux Download. Bueno, no sé cuál es la página oficial, pero Terminator está buenísimo. Te permite tener muchas interfaces, muchas ventanas abiertas al mismo tiempo. Vieron como yo a veces hago que las parto a la mitad, pero para Linux. Si Eh, no me equivoco, viene instalado ya en la VM ah, que nos dan, así que genial, genial. joya. Está buenísimo, está buenísimo. Porque por ahí les va a pasar que tienen que correr muchos programas y que entren muchas ventanas. Y eso es magia pura. Bueno. eh, bueno, seguimos. ¿Por qué entonces hacemos multiprogramación? Ya pensándolo de una manera más formal, ¿no? Acá están dos de las grandes ventajas, ¿no? Que yo un poco expliqué la primera arriba. Poder hacer un mejor aprovechamiento del sistema, ¿no? O sea, puedo ejecutar más programas en menos tiempo, ¿no? Por esta historia de que se van entrelazando y no usan todos los recursos al mismo tiempo. Y también conceptualmente me permite tener sistemas multiusuario. Eso también es una ventaja, ¿no? Porque si la computadora es un recurso que escasea o que por alguna razón no amerita tener varias, pero sí quiero tener varios usuarios haciendo cosas, bueno, los engancho con la misma computadora y soy una persona feliz. ¿Está bien? Bien, dos grandes ventajas. Entonces, ahora que entendimos el camino de los sistemas monoprogramados a los multiprogramados y qué se buscaba, ¿no? Eh, en las ventajas, y vimos en detalle por qué realmente era una ventaja. Ahora vamos a hablar de algunas implicancias, algunas consecuencias que aparecen por tener un sistema multiprogramado, ¿no? Y uno dice, bueno, tenemos esas ventajas, pero nada es gratis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene asociado a esto? Bueno, tener varios programas activos al mismo tiempo en una computadora trae aparejado una gestión más compleja. Eh, de la misma manera que no es lo mismo cursar una materia que dos, o que cinco, o tener un hijo, o dos, o tres, eh, o, bueno, y así ejemplos puede haber muchos. Entonces, empieza a ocurrir la necesidad de gestión, ¿no? Entonces,
es necesario monitorear los programas. ¿Qué están haciendo cada uno? ¿Quién es el próximo que debería usar la CPU si es que tengo una sola CPU? Eh, y también empieza a ser necesario ejercer un control, ¿no? Yo les había hablado antes de la seguridad, ¿no? ¿Puede el programa 1 ejecutar instrucciones del programa 2? ¿Puede el programa 1 escribir en un espacio de memoria, en una variable que le corresponda al programa 2? Tal vez la respuesta es no, tal vez la respuesta es sí, pero hay controles que tienen que ejercerse porque en principio, por definición, los programas deberían ser entidades aisladas uno de otro, ¿no? Eh, si bien yo tengo un sistema multiprogramado para poder ejecutar muchos programas y sacar ventajas en la performance en general, sigo partiendo de la premisa de que cada programa ejecuta como si fuera uno solo, como si fuera el único, ¿no? Y si desea comunicarse con el mundo exterior, puede hacerlo con otros programas, pero por defecto se mantiene la premisa de que inicia y ejecuta como si fuera el único, ¿no? Entonces, controles tiene que haber para que eso pueda ser así. Entonces, esa gestión, ¿dónde recae? Bueno, nuestro amigo, el sistema operativo, ¿no? Que ahora va a tener esas funcionalidades a cargo, que cuando teníamos un sistema monoprogramado, así como en este ejemplito, no había que hacerlo, no era necesario. O sea, ¿qué está haciendo el programa, el único programa que está ejecutando? Y nada, está ejecutando o está esperando un dispositivo, nada más. ¿Y qué controles hay que hacer? Y bueno, sí, que no escriba en la memoria del sistema operativo, pero nada más. Eh, la gestión es mucho más sencilla, ¿no? Pero acá se empieza a volver un poco más complejo, ¿no? Bueno, entonces esta nueva responsabilidad agregada cae sobre el sistema operativo, ¿está bien? Bien. Acá, ¿todo bien? Cualquier cosa ya saben, me preguntan. Eh, algunas definiciones que en nuestra materia son importantes eh, y bueno, las planteamos ahí de manera cruda para que tengamos un vocabulario común, ¿no? Para nosotros un programa es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Eh, yo puedo escribir unas instrucciones en un lenguaje de alto nivel, como C, como Java, como Kotlin, como Rust, es el lenguaje que está muy de moda hoy en día, o Solidity, es el lenguaje para programar contratos inteligentes en Ethereum. Eh, pero eso después tiene que ejecutar en una computadora. Entonces la computadora habla otro idioma, el idioma de las instrucciones que la computadora dice que puede entender. A eso le llamamos instrucciones de assembler o de máquina, ¿sí? Entonces mi programa de alto nivel necesita eventualmente ser compilado y traducido entonces a las instrucciones correspondientes que hagan lo que yo quería, pero que una computadora las puede entender, ¿no? Código máquina, eso le decimos código máquina. Entonces, para nosotros nuestro programa es eso, instrucciones que están compiladas en código máquina, ¿sí? Típicamente está almacenado en un archivo en algún lugar, ¿no? En un lugar donde yo pueda eh, después leer esas instrucciones. ¿Qué es para nosotros una ejecución concurrente, ¿no? Un segundo que corro esto. Bien. Dos o más programas ejecutando durante un mismo intervalo de tiempo, ¿no? Esto es clave, ¿sí? No estamos especificando si están usando dos CPUs o compartiendo un recurso o no, pero sabemos que en el mismo intervalo de tiempo hay dos o más programas que están ahí, ¿no? Ejecutando, usando un recurso u otro. Esa es para nosotros la definición de una ejecución concurrente, ¿no? Es vaga en ese sentido. No sabemos si hay paralelismo verdadero o no. Y por supuesto, en ese intervalo de tiempo, tal vez compartan recursos, tal vez compiten por los recursos. Y vimos acá era un ejemplo de una ejecución concurrente. ¿Está bien? En el mismo intervalo de tiempo, desde el instante 0 hasta el 11, ejecutaron ambos chamacos.
Bueno. Y multiprogramación, bueno, el modo de operación en el cual los programas ejecutan concurrentemente. ¿Está bien? Entonces, un par de definiciones bajadas a tierra que deberían poder ayudar a ir asimilando conceptos y a las cuales ustedes después está bueno que puedan recurrir si de golpe tienen dudas, ¿no? Hay que relacionar conceptos más complejos. Bueno, pero ¿qué era ejecución concurrente? Bueno, vuelvan a estas definiciones, ¿sí? Que están pensadas un poco para clarificar la mente. Bueno, bien, entonces, vamos a seguir un poco más y creo que después de esta parte podríamos cortar. Nosotros siempre hablábamos de programa en ejecución, ¿no? De esas instrucciones del programa que se cargan a memoria y se van ejecutando, ¿no? Y dijimos que si yo tengo multiprogramación, entonces tengo el problema agregado de que ahora tengo que gestionar qué pasa con estos programas que están todos en la memoria RAM y que por ahí quieren usar el mismo recurso al mismo tiempo y entonces no pueden. Y tengo que saber qué está haciendo cada uno, a qué usuario pertenece cada programa. Tengo todo esto agregado. Entonces ahora es necesario darle una entidad un poquito más amplia y no podemos quedarnos simplemente con un programa en ejecución. Entonces, esa entidad más amplia es lo que nosotros llamamos proceso. ¿Está bien? Proceso para nosotros tiene un significado especial. ¿Sí? Entonces vamos a dar nos gusta tanto esto que vamos a dar tres definiciones distintas, pero que en realidad están pensadas para verlas desde puntos de vista distintos. Primera definición de un proceso es que es un programa en ejecución. ¿Sí? El punto de vista es el punto de vista del usuario del sistema, ¿no? Es la definición que nosotros le daríamos a una persona que no es de sistemas y que nos ve que decimos proceso cuando miramos la computadora y nos dice, che, pero ¿qué estás hablando? Bueno, tranquilo, es un programa de ejecución. Ah, ok, bárbaro, listo, ya está. Eso significa que el programa no es un proceso, ¿está bien? Por sí mismo. El programa es la secuencia de instrucciones compiladas a código máquina. ¿Okay? El programa activo en ejecución, que se cargó a memoria y que está usando, cuyas instrucciones están siendo ejecutadas y que están usando recursos, es sí un proceso. ¿Está bien? De acá, pum, de vuelta volvemos al ejemplo de un juego muy bueno, un juego histórico, ¿sí? Un juego que probablemente sea el mejor juego de estrategia, sería la categoría, combate, no sé, de todos los tiempos, mejor que el Age of Empires, es el StarCraft, ¿sí? Y veamos el ejemplo este, ¿no? Se carga la memoria RAM, empieza a ejecutar y ahí tenemos el proceso. ¿Está bien? Bueno. Segunda definición. Unidad de trabajo de un sistema operativo, ¿no? Este es un punto de vista funcional, el punto de vista que le explicarían a su profesor o profesora de análisis de sistemas, ¿no? O de diseño, ¿no? Che, pero ¿qué es un proceso? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Bueno, tranquilo. Es la unidad de trabajo de un sistema operativo. Y con eso es como, ¿qué significa esto? Los procesos, ¿sí? Los programas en ejecución, son la forma a través de la cual el sistema operativo hace algo útil, algo que le sirva al usuario o a quien quiera sacarle un provecho. Porque si no, el sistema operativo es solo el núcleo, ¿sí? El kernel, que tiene un montón de funcionalidades que per se no sirven para nada. Cuando yo le quiero sacar utilidad a una computadora, cuando quiero abrir el navegador para poder proyectar una presentación. Bueno, ¿cómo hago eso? Y bueno, se crea un proceso. O sea, se ejecuta el programa Google Chrome, ese programa en ejecución es un proceso y a partir de ahí yo puedo proyectar. ¿Sí? Quiero compilar el trabajo práctico. Bueno, ¿qué hago? Ejecuto un programa y entonces creo un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Y el compilador. Es un proceso que tiene como objetivo compilar mi trabajo práctico y generar un archivito que sea el programa compilado. Quiero leer un PDF, lo mismo, se abre otro programa y se crea un proceso. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo algo útil, el sistema operativo está creando un proceso, por lo menos uno, podrían ser más, para que haga eso que yo quiero, ¿no? Usar. Por eso esta definición, ¿no?
mi unidad de trabajo, la unidad que... Bien, ponen esto en el parcial de análisis de sistemas, al lado del DFD o lo que sea que hagan ahí, que ya no me acuerdo, y seguro tienen un 10. Y la última definición, desde el punto de vista de un diseñador de sistema operativo, la más interna, la que por ahí a nosotros más nos va a gustar porque conforma eh, la radiografía interna, es decir que un proceso es una entidad formada por una serie de elementos que están definidos ahí. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos elementos? La secuencia de instrucciones, obvio, ¿no? Lo primero, lo que sabíamos que era parte del programa. Dijimos que el programa hay una serie de instrucciones que están guardadas en algún archivo, que están compiladas, instrucciones que la máquina puede entender y se cargan a la memoria RAM. Bien, entonces el proceso es esta serie de instrucciones, pero el proceso es más cosas. ¿Qué es lo otro que yo tengo en la memoria RAM que necesito tener para que el proceso pueda existir, para que el sistema operativo pueda gestionarlo? Bueno, vamos a ver. Primero necesito un espacio de la memoria RAM para tener un conjunto de datos, ¿sí? Variables, pila de ejecución. Claro, el programa ejecutando, si ustedes piensan en su programa, su TP, ustedes declaran variables y las variables les ponen un valor, después lo cambian, ¿no? Eh, Eso no son las instrucciones, ¿no? La variable es un espacio de memoria que se guarda en algún lugar de la memoria RAM, donde ponen un valor y después lo pueden cambiar. Entonces, definitivamente es necesario que ese conjunto de datos esté en algún lugar y que quede asociado a ese proceso. ¿Estamos bien? Entonces, el proceso ya no es solamente la secuencia de instrucciones, el código, sino también un conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, las variables y la pila de ejecución. Ahora vamos a profundizar sobre lo que es la pila. Un segundo que prendo acá esto que me está dando frío. Un estado, ¿sí? Contexto de ejecución, prioridad. O sea, nos va a importar mucho saber qué está haciendo el proceso en cada momento. Y por lo tanto eso va a representar el estado. Eh, ¿Está ejecutando? ¿Está esperando por algún evento? Eh, si no está esperando por un evento, ¿qué es lo último que ejecutó en la CPU? ¿Sí? ¿Qué prioridad tiene en este momento con respecto al resto de los procesos? ¿Tiene la máxima prioridad? ¿Tiene la mínima? Va cambiando. Todo eso va a conformar el estado del proceso que va a ser muy importante para la gestión del sistema operativo. Después un conjunto de atributos inevitablemente, que tiene que existir inevitablemente para poder operar, ¿sí? Eh, Identificador del proceso, identificador del usuario. Un segundo. Seguimos. Volvió el celular. Se terminó el tiempo de celu. Eh, que van a ser necesarios estos atributos, ¿no? Voy a querer saber este proceso a qué usuario pertenece, ¿sí? ¿Qué identificador tiene para poder encontrarlo y referenciarlo unívocamente? Eh, y después una serie de recursos que van a estar asignados a ese proceso y que en realidad van a estar asignados porque el propio proceso lo va a haber creado o va a estar operando con ellos. Y yo como sistema operativo tengo que saber eso. Un archivo abierto por un proceso es un recurso, por ejemplo, asignado, ¿sí? Eh, un conjunto de memoria dinámicamente solicitada es un recurso asignado al proceso, ¿sí? Recursos pueden ser asignados y que después pueden ser liberados, ¿no? Entonces, todo esto conforma para nosotros un proceso, ¿está bien? Ya no es solamente la secuencia de instrucciones, que era algo estático, ¿sí? Algo que no cambiaba, sino que es todo esto, donde estos últimos elementos son dinámicos, ¿sí? Van cambiando a lo largo del tiempo, mientras el proceso está ejecutando, ¿está bien?
Y más o menos 1000. Vamos por un tercio. Esteban, Un poquito más. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? hola, sí, ¿Ahora se me te había escuchan? trabado bastante. ¿Qué fue lo último que dije? Lo de dinámico y Me Bien, bien, entonces no se perdieron nada. Solo me puse a ver cuánto nos quedaba de clase. Bien, seguimos entonces. ¿Ok? Un último check. ¿Están ahí? Bien, Afirmativo. gracias, señor. Entonces, esta es la definición a nivel sistema operativo de lo que es un proceso, pero estas son importantes para entender, ¿no? Bueno, estos elementos del proceso, ¿cómo solemos mencionarlos cuando ya bajamos un poco a tierra y pensamos en la memoria y en los nombres que típicamente tienen y cómo se manifiesta, cómo se guarda? En general, hablamos de la imagen del proceso como esa manifestación física, ¿no? Eso es decir, bueno, ¿dónde está cada uno de estos elementos y qué nombre tiene? ¿Sí? Eso es la imagen del proceso. Los elementos del mismo guardados en algún lugar de la memoria RAM, más o menos con estos nombres que se correlacionan con los que estamos viendo acá. Cada uno de esos es uno de estos, más o menos. Típicamente un proceso tiene una pila del sistema, ¿sí? En inglés le decimos el stack, una memoria dinámica, en inglés heap, memoria estática, las instrucciones propias del programa y suele haber una estructura eh, creada por el sistema operativo eh, que nosotros le llamamos PCB. PCB significa Process Control Block, que guarda toda la información como atributos del proceso y de alguna manera punteros al resto de estos elementos que hay acá, porque todo esto está en algún lugar de la memoria RAM, ¿sí? Entonces, típicamente un proceso tiene estos elementos. El código, lo que vimos antes. El conjunto de datos conglomera estos dos, el heap y datos, y también el stack. Y cuando hablábamos del estado, el estado de alguna manera va a ser información que va a estar guardada acá en el PCB. ¿Mm? Cuando hablamos de atributos, también van a estar en esta estructura, que ahora un ratito vamos a profundizar. Y recursos asignados van a estar manifestados porque desde esta estructura también va a haber punteros a esos recursos que están asignados en ese momento a un proceso, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de... Algunos casos son bien obvios, ¿no? ¿Qué hay en el código? Bueno, las instrucciones del programa, ¿sí? Eh, ¿Qué hay en la sección de datos? Hablamos de datos cuando hablamos de la parte de la memoria estática de un programa. ¿Qué es la memoria estática? Eh, Todas aquellas porciones de memoria que ocupan espacio eh, en todo el ciclo de vida del proceso, desde que inicia hasta que termina. Una variable global en un programa se ubicaría en la sección de datos, por ejemplo. ¿Está bien? Eh, por el contrario, el heap, o memoria dinámica, es aquel lugar de la memoria que yo solicito durante la ejecución del programa y entonces me es asignada y la puedo usar y durante la ejecución del programa puedo liberar, ¿no? Entonces el ciclo de vida de la memoria dinámica es menor o igual, ¿sí?, al de los datos, ¿sí? Porque por ahí no está ocupando memoria a lo largo de todo el ciclo de vida, porque el proceso podría liberar esa memoria que pidió antes de finalizar. ¿Está bien? ¿Cuáles son las funciones que se suelen usar en el TP para el heap? ¿Quién me las puede decir? Malloc y Free. Exactamente. Malloc, Free, y a ver quién conoce esta. No sé si esa de Calloc, por Es ejemplo. otra, eh, exactamente. Y Realloc también, exactamente. Variantes todas del Malloc, ¿sí?, que cumplen en esencia lo mismo, con algunas diferencias.
Bueno, entonces, cuando pedimos memoria dinámicamente, se ubica acá, en el heap. ¿Sí? Por eso esto tiene tamaño variable, ¿no? Porque yo pido y va creciendo. Mientras que la parte de datos tiene un tamaño fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las variables globales ya están definidas de antemano, ¿no? Están definidas en las instrucciones del programa. ¿Está bien? Y yo no puedo agregar una variable global eh, cuando ya empezó el programa, ¿no? Y después tenemos esta estructura particular que es el stack o pila, que cumple una función especial eh, y es la siguiente. Ahora le vamos a ver un ejemplo de código, pero en el stack se guardan dos pedazos de información. Primero, todos aquellos variables locales y todos aquellos argumentos que son enviados o parámetros en una función. Valores locales, las variables locales son locales ¿a qué cosa? A la función en la que están ejecutando, ¿no? Y argumentos o parámetros que pertenecen a esa función que también actúan un poco como variables locales. Por un lado, eso se guarda en el stack, ¿sí? Que tiene tamaño variable. Y también se guarda en el stack las direcciones de retorno. Esto anótenselo en algún lugar, porque yo no lo tengo como en las notas, ¿no? A ver. Exacto, no lo tengo. Creo que está más adelante en el ejemplo de código. Bien, bien. Y la segunda cosa que se guarda, aparte de las variables locales y argumentos, es las direcciones de retorno de las funciones. Esto por ahí es medio difícil de ver. Ahora espero que lo vamos a ver mejor en un ejemplo, pero quédense con esos dos elementos, ¿no? Ambas cosas van en el stack. El stack es una estructura dinámica, es una pila porque va apilando elementos, digamos, y los saca en el orden inverso en el que los agrego. Exclusivamente pensada para dar soporte a el uso de las funciones. ¿No? Una función es una abstracción, un conjunto de código que uno llama y el programa salta su ejecución hasta esa función, se ejecutan todas las sentencias que hay ahí y cuando termina, ¿qué pasa? Vuelve la ejecución del programa, el flujo de ejecución del programa a donde estaba antes, ¿no? Donde había ejecutado la función, ¿no? Entonces ahí hay que crear un montón de variables locales que solo van a existir mientras se esté ejecutando la función. ¿Está bien? Creo como un contexto especial. Y al mismo tiempo necesito cuando la función termina poder saber a dónde tiene que el programa continuar ejecutando, cómo hace el programa para volver, ¿no? Al lugar donde estaba antes, ¿no? Pensemos en instrucciones de assembler y en saltos, ¿no? Entonces, esa información de a dónde tengo que volver, a qué dirección de memoria, a cuál instrucción tengo que volver para continuar ejecutando cuando termina la función. Ese recordatorio se pone también en esta estructura, también en la pila, ¿no? Entonces vamos a verlo ahora con un ejemplo un poco más terrenal. ¿Dónde se ubica cada cosa, ¿no? Stack, heap, datos, código y PCB. ¿Sí? Acá tenemos un programa que declara una variable acá, valor inicial igual a 1, tiene una función main, ¿no? Llama a la función sumar, ¿no? Que está acá abajo definida, ¿no? Recibe dos valores, los suma y devuelve el resultado. No tiene mucha complejidad. Y después esta función agarra y pide, llama a la función malloc, ¿no? Pide memoria, la guarda un puntero acá, y después imprime, hace un sprintf para poner en esta memoria guardada, deposita este valor, es como si fuera una especie de copy, donde está poniendo lo que está, el contenido de la variable lo está poniendo acá, que sería como en estos 30 bytes, y después imprime el valor, ¿no? Bueno, vamos viendo caso a caso, ¿no? Este dato, imagino, este caso habrá sido por ahí el más obvio, espero, ¿no? ¿Por qué? Porque valor inicial va en la parte de datos. Porque al estar declarado, esto tiene que ver con la sintaxis del lenguaje C y otros lenguajes parecidos, ¿no? Toda variable declarada fuera de una función es por definición una variable global. ¿Está bien? Entonces, valor inicial, como está declarada afuera, es una variable global y como tal se guarda en la sesión de datos. ¿Está bien?
Fíjense lo que pasa con valor 1, valor 2, total. Son variables locales. Incluso la variable total, que uno pensaría que por ahí la función main es especial, porque es la primera que se ejecuta, pero no es tan especial. Total es también una variable local a la función main. ¿Sí? Entonces la variable total, valor 1, 2 y resultados son variables locales. Se guardan en la pila. ¿Está bien? Este caso es un poco más complejo, ¿no? A ver si queda claro. ¿Por qué mensaje va en la pila? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Y por qué malloc, así pintado medio raro, va en el heap? ¿Por qué no va todo esto en el heap? O todo esto en la parte de datos, no sé. O el stack en realidad, ¿no? Porque mensaje es una variable que guarda una posición de memoria. Ok, va por ahí, ¿sí? Alguien creo que se había desmuteado, pero por ahí. Sí, sí, yo. No iba a decir que cuando termina la función main, sería que la referencia que tiene a esa memoria que se alojó con el malloc queda destruida, pero se sigue asignando la memoria. O sea, sigue Correcto. estando guardada la memoria esa. Exactamente, exactamente, exactamente. Las dos cosas que dijeron van por ahí, sí, sí. Mensaje, ¿sí? Es una variable local, eso no cambia, no es distinta en la semántica que total. Ambas son variables locales. ¿Sí? Esta solo lo que tiene es una variable que apunta, que es un puntero que apunta a un dato de tipo char, ¿no? Pero sigue siendo una variable local, ¿no? Ahora, los 30 bytes que están siendo reservados por la función malloc, esos 30 bytes efectivamente van al heap, ¿no? Entonces lo que tenemos es que desde la variable mensaje que está ubicada por acá en algún lugar, ¿sí? Hay un puntero que contiene una dirección de el heap, del primero de los 30 bytes que están guardados en realidad acá. ¿Se entiende? Por eso es que decimos que los 30 bytes de malloc van al heap, pero el mensaje es una variable local. ¿Mm? Bueno, y lo que no está explicitado acá es que lo que para nosotros es obvio, porque por ahí lo vemos en las primeras materias de programación, ¿no? Pero para una computadora no es tan obvio, digamos. Si yo llamo la función sumar, ¿no? Se supone que el programa tiene que saltar su flujo normal de ejecución. El flujo normal hubiera sido continuar con la siguiente instrucción, ¿sí? Porque lo vimos en el ciclo de ejecución de una CPU. Siempre ejecuta la que le sigue por defecto. Pero cuando llamamos una función, salteamos eso. Y lo que le pedimos al sistema es, ejecuta ahora este código. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se ejecuta una instrucción que se llama jump, que significa saltar, donde hace que la CPU salte, modifica el program counter y marca que la próxima instrucción a ejecutar sea la de acá. Entonces la CPU automáticamente empieza a ejecutar esto, bárbaro. Logramos que empiece a ejecutar inmediatamente la función. Pero el problema está en volver, ¿no? ¿Cómo hago para que cuando termine de ejecutar la última sentencia, continúe acá abajo? Entonces, cuando se llama a una función, y esto por favor anótenlo, aparte de en el stack guardar los bytes que ocupan cada uno de los parámetros y las variables locales de la función, se guarda también la dirección de retorno a donde se tendría que ir cuando sumar termine. ¿Sí? Esto yo creo que lo mostraba con algún gráfico. A ver. No tengo ninguno. Eh, Otra cosa, Esteban, que no sé si dijiste, pero lo agrego aprovechando este tiempito, es que cuando uno invoca una función, y en el caso de la función sumar, recibimos dos parámetros, en este caso valor 1 y valor 2,
esas variables se van a crear en el espacio del stack y se van a copiar los valores que se recibieron por parámetros. No se van a tener referencia a los valores originales. Es decir que, por ejemplo, el valor inicial 1, que está en datos, que tiene una dirección y que en esa dirección se encuentra el valor 1, lo que va a hacer la invocación a la función es copiar el valor 1 en una nueva dirección en el stack. Pero ese valor como que se duplica momentáneamente. Perdemos la referencia al valor inicial, que no se va a modificar. Si dentro de la función sumar al valor 1 definido como entero le asignamos otro valor, eso no va a modificar el valor inicial. Eso es importante saberlo para que después entiendan el TP que los valores no se pasan por referencia, sino justamente por valor. Las variables no se pasan por referencia, sino por valor. Está bueno, eso sí. Estoy tratando de cargar acá el tablero y no me carga. Pero si hacemos esto acá... Un segundo, y me llevo esto de acá. Copiamos, pegamos y compartimos. Deberíamos tener acá, como por arte de magia, todo esto. Ahí va. Entonces, lo que quería dibujar acá rapidito era esto de... Ay, ¿por qué no aparece este? No, no era ese. La puta que nos parió. O si era este. Ah, porque estoy en el... Ahí va. Mala mía. Perdón. Fue culpa mía por haber pateado mal. Ahí va. Perdón, ya estoy. Este quería entrar. Ahí va, ¿no? Ahí va, ahí sí estamos viendo. Qué quilombo, perdón. Entonces, ahora sí. Ahora no. Te van a tener que preparar esto mejor antes, por favor. Ahí va. Entonces, lo que quería decir es que si esto fuera el stack, acá a la derecha, a ver si se llega a Profe, ver nos mientras está voy dibujando. compartiendo. Todavía no, ok. Un segundo. Un segundo. Ah, porque se dejó de compartir mágicamente todo. A ver, esta. Ahí va. ¿Y qué pasa ahora? Estoy viendo una que se llama procesos, que tendrá que cargar ahora mágicamente. Ay, Dios, Dios, Dios. Y tengo permisos de... ¡Oh, la puta madre! Bueno, cancel. Todo mal, boludo. No, no puedo... Tengo un quilombo acá terrible. Bueno, de permisos con el usuario. Porque entro con el que no es... Ahí dejé de compartir, un segundo.
Bueno, no funcionó. Lo intenté. No, podemos decir que lo intenté. 2 horas para hacer esto, por Dios. Dejaste de compartir de vuelta, solo por las dudas. Sí, lo sé. Lo que pasa es que entro con un usuario que no es y después se me caga todo. Otra pantalla vamos a hacer, otra más. Procesos 2. Crear con este usuario. A ver. Y ahora esto no carga. Pegamos. Bueno, voy a dibujar con el mouse. Porque salió todo mal acá. Entonces, la idea sería esta. O sea, en el heap, acá, a la derecha, yo estoy dibujando la pila. No estamos viendo nada. Perdón, de vuelta. Otra vez lo mismo. Ahí va. Entonces, acá va a estar guardado, si esta es la pila, ¿no? Entonces acá va a estar guardado. Supongamos que estamos en este momento, ¿no? Voy a tener guardado las variables valor 1, ¿sí? Valor 2, todas esas variables, y una dirección de retorno, ¿sí? Entonces supongamos que la dirección de retorno era esto, era la dirección 10, ¿está bien? Cada instrucción, si bien estas son sentencias, a efecto es lo mismo, va a tener una dirección, ¿no? Entonces, yo tendría que, después de terminar de ejecutar estas dos partes que están acá, ¿no? Estas dos partes de acá, volver a esta instrucción, a esta que está acá, ¿sí? Entonces, para eso es que se va a guardar la dirección 10 acá, en la pila, ¿sí? Ese numerito. Retorno, tuki, 2 puntos, 10. ¿Está? Entonces, de esa manera, cuando el programa ejecuta esta sentencia y ejecuta esta sentencia, el propio programa va a ir a buscar, como termina la función, va a ir a buscar este valor, ¿sí? Y va a decir, ok, el valor de retorno es 10. Entonces ahora voy a hacer un jump y voy a continuar la ejecución en esta instrucción. Y de esa manera voy a lograr el efecto de ir a una función, ejecutarla completa y volver al lugar donde continuábamos antes. Espero que se haya entendido, perdón un poquito la demora. Pero bueno, y si dentro de esto, dentro de la función sumar, yo llamara a otra función, entonces se agregan más elementos a la pila, ¿no? Lo importante entender es que cuando se eliminan los elementos, como el primero termina la función de mayor profundidad, entonces primero se eliminan los elementos de arriba, ¿no? Y después, cuando termina la siguiente función, se eliminan los de abajo, y así. ¿Está bien? Bueno, volvemos. Un poco tristes porque el ejemplo fue un poco torpe. Pero bueno. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro la manifestación física de un proceso, la imagen de un proceso y cómo eso se mapea con el código que nosotros podríamos ver más o menos en el día a día o al menos en el trabajo práctico. Foco en el PCB, esta estructura que yo les mencioné acá abajo, una estructura que crea el sistema operativo. Vamos a hablar de varias estructuras que usa el sistema operativo, que guarda en la memoria RAM para poder administrar lo que está pasando por ahí. La primera que estamos viendo es el PCB. PCB significa Process Control Block. Y esto es un poco un resumen de los principales atributos que se guardan en el mismo, ¿no? Es una estructura que sirve para administrar a un proceso. ¿Está bien?
Por lo tanto, por cada proceso que yo tenga en el sistema operativo va a crear una estructura, un PCB propio, para guardar la información de ese proceso, ¿sí? Y eventualmente tendrá el sistema operativo una lista de todos los PCBs que tiene el sistema, cada uno referenciando cada proceso, ¿está bien? Entonces, dentro del PCB de un proceso, ¿qué información nos podemos encontrar? Primero, información de identificación, ¿no? ¿Cuál es el ID? ¿Cuál es el ID de su proceso padre? ¿Cuál es el ID del usuario? ¿Sí? Típicamente el ID del proceso se lo conoce como PID. Eso es una terminología medio estándar en todos los sistemas, ¿sí? PID significa Process ID, ¿está bien? PPID significa Parent Process ID. Ahora vamos a hablar un ratito que los procesos tienen padres, o madres, como lo queramos ver. Esos a su vez tienen otros padres y así. Entonces es común que en la identificación de un proceso se conozca quién es el proceso que lo creó, ¿está bien? Es decir, el proceso padre. Y User ID, el ID del usuario asociado al proceso, típicamente el usuario que creó el proceso, ¿está bien? Bien. En un momento al principio o en un momento de la clase pasada habían preguntado cómo era esto de que cuando estaba ejecutando un programa, ahora sabemos que es un proceso, ¿no? Y está ejecutando instrucciones y de golpe es interrumpido, ¿no? Y supongamos que empieza a ejecutar el sistema operativo. La CPU era la misma, ¿no? Entonces de golpe en la CPU estaba ejecutando el sistema operativo. Y por lo tanto todos los registros que estaban en la CPU se pisan con el resultado de lo que haga ahora el sistema operativo, ¿no? El program counter es uno solo, el instruction register es uno solo. Por lo tanto, si yo quiero que después continúe ejecutando el programa que estaba antes, como si nada hubiera pasado, necesito poder guardarme una foto, una copia de cómo estaban todos esos valores en la CPU justo antes de que venga el sistema operativo, ¿no? Esa copia se guarda en el PCB del proceso, ¿sí? Y se guarda en esta región que nosotros llamamos el estado del procesador, ¿sí? ¿Cómo estaban los registros en el momento en el cual el proceso fue interrumpido? ¿Cómo estaban estos otros registros? Punteros al stack. Cuando el sistema operativo decida que ese proceso que fue interrumpido tiene que volver a continuar en la CPU ejecutando, va a ir al PCB del proceso y va a buscar esta región, ¿no? Y va a agarrar estos valores y los va a volver a copiar a la CPU, ¿sí? En los registros apropiados cada valor, ¿no? Bien, hay una sección de control que se encarga de lo que es el estado del proceso, ¿no? ¿Está el proceso listo para ejecutar? ¿Está ejecutando? ¿No? Eso vamos a decir que son cuestiones más de planificación. Y otras cuestiones como la prioridad que tiene, etc. Finalmente, punteros o referencias a recursos asignados, como puede ser memoria, archivos abiertos, etc. Todo eso está referenciado o guardado en el PCB, ¿sí? El PCB es una estructura muy importante, ¿sí? Bueno, bien. Entonces acá lo vemos un poquitito más real, ¿no? Digamos, acá no está el PCB, ¿sí? Pero lo que vemos es, esto por ahí podría haber estado antes este gráfico, ¿no? Vamos a moverlo. Y quedará como que lo vimos antes. No le digan a nadie. Y sacando el tema del PCB, esto está bueno para seguir viendo todavía más en detalle qué pasa en la memoria RAM de una computadora en un momento determinado si sacamos una foto, ¿no? Supongamos que tengo 3 programas, mi sistema multiprogramado, no, está bien. Perdón. Por hacer esta de vuelta, pero está bien que esté acá. Y tengo varios procesos en el sistema, hay uno de ellos que está ejecutando, el proceso B, ¿sí? Entonces, si el proceso B está ejecutando,
Acá, para cada programa, por ejemplo la del bebé, acá están los datos, el código, ¿no? El sistema operativo tiene una lista en algún lugar de la memoria de estos programas para saber cuáles son. Esta lista, ¿qué hay acá? Acá lo que hay son los PCBs, ¿sí? El PCB de cada proceso, que apunta a los lugares en la memoria RAM donde están los datos, el código, ¿no? Estas referencias que veíamos acá. ¿Sí? Y después este programa ve el que está ejecutando. Como está ejecutando, está usando la CPU, entonces los registros del procesador tienen los valores que correspondan a lo que esté haciendo el proceso B. ¿Está bien? Y está buena esta referencia, ¿no? El program counter tiene que estar apuntando a direcciones que corresponden al proceso B. Por tanto, es común que el program counter esté apuntando a algún lugar de acá. Si acá están cargadas las instrucciones del proceso B, el program counter tendría que estar apuntando a alguna de estas, ¿no? Como la próxima. ¿Está bien? Bueno. Me estoy quedando un poco sin voz, estoy un poco cansado, así que creo que necesito hacer un corte. No sé, Fede, si era acá el momento donde cortamos, pero creo que lo necesito. ¿Vos cómo la ves? Ahí no estaba hablando. Creo que sí, porque ya este es un tema medio cerrado. Podemos continuar después con más ejemplos y pasar a lo que es diagrama de estados. Así que me parece bien para cortar. Genial. Bueno, dejamos de grabar entonces.